Buen día, chicos. Buen día, profe. Bueno, vamos a empezar. ¿Un tema nuevo? No, está dentro de lo que es la ley de Ohm, con el código de colores y todo eso. Lógicamente, con las resistencias nos sirven para armar circuitos. Entonces, el primer circuito es un circuito que se llama circuito serie. Aquí vamos a ver una simbología nueva. Ahorita la comento. Vamos a pensar que este es R1 y tiene un valor de 15 kilo ohms. R2 tiene un valor de 20 kilo ohms. Y R3 tiene un valor de 30 kilo ohms. Y el voltaje, la fuente, es igual a 25 volts. ¿Ok? Déjenme ver, estoy esperando que vamos a tener un curso de capacitación, pero no estaba puesta la liga todavía. Bueno, entonces ya está. Primero, este símbolo es el símbolo de una resistencia. No importa si es de carbón, de alambre, de lo que sea. Cualquier resistencia tiene ese símbolo, una línea quebrada. Una línea larga con una línea corta, así, por ejemplo, 2 o 3 o 4, indican que es una fuente de alimentación de corriente directa. Yo tengo dos fuentes de alimentación, o sea, dos formas de corriente. La corriente alterna, que es la que llega a las casas, que tiene esta forma más o menos, tiene un ciclo negativo, un ciclo positivo, una forma se llama senoidal. ¿Sí? Según lo que vimos en el movimiento armónico simple, de aquí a aquí sería un ciclo, y medio ciclo es positivo y medio ciclo es negativo. Esa característica tiene la corriente alterna. Tiene una frecuencia, eso lo pueden ver en sus medidores, de 60 Hz. Como es tan rápido, como en un segundo 60 veces se hace positivo y 60 veces se hace negativo, pues nosotros no vemos el parpadeo, pero realmente la corriente está parpadeando. No es que por ser tan rápido no la distinguimos nosotros. Bueno, ese es lo que mueve a los refrigeradores, a las televisores, afuera del televisor, no adentro, porque adentro del televisor llega la corriente, por ejemplo, de aquí de la calle, una clavija, llega a la primera parte, que es la fuente de alimentación del televisor, por ejemplo, es la fuente de alimentación, y aquí esta parte se encarga de que la corriente que entra, alterna, la convierte en una corriente continua. ¿Sí? Esa es la figura de una corriente directa o corriente continua. Corriente continua. Corriente continua es cuando las que nos produce una pila, lo que nos produce un acumulador de carro. Eso es lo que sería la corriente continua. Y por ejemplo, en sus teléfonos que tienen un cuadrito que conectan a la corriente, ahí nos da corriente directa. Es una corriente que, para los que manejamos la electrónica, es una corriente
rectificada, ¿sí? O sea, originalmente no es así, no es corriente como esa, sino es corriente alterna. A través del rectificador lo hacemos pasar por un puente de diodos, luego por una etapa de amortiguamiento y ya obtenemos a la salida una corriente más o menos. Realmente la corriente continua es esta raya y la corriente directa, exagerando un poquito, sería así. Así. ¿Sí? Y entre menos marcado sea esto, es más fina la rectificación de la corriente. Lógicamente, con aparatos normales no se alcanza a ver esto. Eso se alcanza a ver con un osciloscopio. Entonces, podemos pensar que es esto. Entonces, yo aquí lo que tengo es una batería y por lo tanto me da los 25 volts. La ley de Ohm dice que la corriente, no, el voltaje, vamos a poner voltaje. Voltaje es igual a corriente por la resistencia. Entonces, B está dado en volts, la corriente está dada en amperes y la resistencia está dada en ohms. ¿Sí? Esto prácticamente es la ley de Ohm. Esto. Y lo que vamos a aplicar aquí es la ley de Ohm. Entonces, ¿alguna duda hasta lo que he dicho ahorita? No, profe. Ok. Bueno, entonces, realmente la corriente aquí en el polo negativo, ese sería el polo positivo, la barra larga, y la corriente es el polo negativo. La corriente circula en el sentido de menos a más. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces esta terminal tiene electrones en exceso, electrones libres, que son los que van a circular por fuera del circuito y van a llegar al polo positivo de la batería. ¿Ok? Entonces, la circulación de corriente, dice aquí, circulación de corriente, a pasar por una resistencia nos provoca un voltaje. Realmente, como es una caída, se llama caída de tensión. Vamos a poner. Esa es una caída. Aquí, el voltaje, que sería el voltaje 3, es la caída de tensión. La palabra tensión y voltaje son sinónimos. Caída de tensión. O también algunos que saben un poquito más de electricidad, le llaman diferencia de potencia. También tensión, voltaje o potencial son sinónimos y se puede utilizar indistintamente para nombrar el valor de la batería. Entonces, al pasar por cada una de las resistencias, me va a provocar en cada una caída de tensión. Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Qué voltaje hay de aquí a aquí? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? ¿Y cuánto hay de aquí a aquí? El circuito serie tiene varias características. Primero, si ustedes se fijan, la corriente I que pasa por aquí, haz de cuenta que es como una tubería de una manguera de agua. Pasa por acá, circula por la resistencia y continúa. No tiene por dónde irse. Entonces tengo que la corriente que pasa por la resistencia 3 y 3, la corriente que pasa por la resistencia 2 y la corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma. Entonces, la fórmula para el circuito serie sería que la corriente total, esta corriente que circula por todo el circuito que sale de la batería, se puede llamar corriente total. La corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, la que pasa por la resistencia 2, la que pasa por la resistencia 3.
para este caso. Si fueran 4 o 5, pues es lo mismo. Entonces tengo que la corriente es la misma para todo el circuito C. Y luego, aquí va a haber una caída de tensión, aquí otra y aquí otra. Entonces yo tengo que el voltaje total, que es el de la batería, es igual a voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, en este caso. Y entonces nos hace falta un último parámetro, que es la resistencia. Cuando van ustedes a correr a una cierta distancia, pues lo primero que tenemos que saber es cuánto vamos a correr. No voy a correr igual si voy a correr 100 metros que si voy a correr 1 kilómetro. No puedo correr a la misma velocidad. Entonces tengo que dosificarme. También la corriente tiene que saber primerito qué resistencia tiene que vencer. Entonces, para eso tenemos que calcular primerito la resistencia total. La resistencia total del circuito. En el circuito sería muy sencillo. La resistencia total es igual a la resistencia, a la suma de las resistencias. También aquí sería más. Y aquí tendría igual a todo lo demás. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a proceder a calcular, a resolver nuestros circuitos. Siempre debo tener en cuenta la fórmula del video, que es voltaje igual a corriente por resistencia. Con esta fórmula vamos a resolver todo. Bueno, entonces, primero calculo la resistencia total. Resistencia total es igual a 15 kilo ohms más 20 kilo ohms más 30 kilo ohms. ¿Por qué esos valores? Pues se me ocurrieron nada más. Entonces, lógico, generalmente debe de escribirse así. RT igual a 15 más 20 más 30. Porque como todos son kilo ohms, no es necesario que yo distingo, ya sé que el resultado va a ser kilo ohms. Entonces sería 15, 35, 65. Igual a 65. Y aquí sí ya le pongo kilo ohms. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi resistencia total. Tengo mi voltaje total, que es el voltaje de la fuente. Pues puedo calcular cuál es la corriente que circula por todo el circuito. Pues tengo que I total es igual a B total sobre R total. Fíjense como siempre uso el mismo subíndice, porque estoy calculando lo mismo para todos. Entonces, sustituyo voltaje total, son 25 volts, y resistencia total son 65, pero no puedo usar la K. Ya cuando estoy haciendo matemáticas, ya no puedo usar la K. Tengo que usar potencias por 10 al cubo. ¿Sí? Y entonces ya nos vamos a la calculadora. Únicamente dividimos 25 entre 65. 25 entre 65. Me da punto 385 redondeado. .385. ¿Ok? Y esta potencia que está en el denominador, la voy a subir cambiándole el signo. Entonces sería por 10 a la menos 3. ¿Qué? Corrientes son amperes. Y ese 10 a la menos 3, ¿qué significa? Significa que la corriente total es igual a
0.385 miliamperes. Recuerden que el 10 a la menos 3 es mili, por eso les di la tabla. Pues ya sabemos que la corriente total es igual a todas las corrientes. Eso no se hace, pero sería igual a I1, igual a I2, igual a I3. Eso no se usa, eso es al sobrante. Por ser el primer problema lo uso, pero en delante no lo voy a usar, sino más bien en mis fórmulas que tengo. Entonces, ya tengo la corriente, como es la misma, puedo calcular la caída de tensión en la resistencia 3, en la 1, en la 2. ¿Por qué? Porque tendré yo que la voltaje 1 es igual a resistencia 1 por corriente 1, igual a la resistencia 1, que son 15 por 10 a la 3, por I1, que es la misma, por 0.385 por 10 a la menos 3. Así se juega. Aquí aparece como mili y aquí no puedo meter mili. Tengo que meter potencias. Y 10 a la más 3 con 10 a la menos 3 se cancelan. Y nada más multiplicamos 15 por 0.385. Vamos a ver cuánto nos da. 15 por 0.385. Me da 5.775. 5.775 volts. Volts. Es lo que estábamos manejando. ¿Ok? Y el voltaje en la resistencia 2 es igual a resistencia 2 por corriente 2, igual a resistencia 2 son 20. Son 20 por 10 a la 3 kiloohms por la corriente que es la misma, 0.385 por 10 a la menos 3. Otra vez este con este se cancela, no multiplico 20 por 0.385. 20 por 0.385 igual, me da 7.7. Igual a 7.7 volts. Y finalmente el voltaje en la resistencia 3 igual a R3 por I3, igual a 30 por 10 a la 3 por 0.385 por 10 a la menos 3 igual a, no sé en la calculadora cuánto nos da. 30 por 0.385 igual 11.55. 11.55 volts. Y la suma de 1 más 2 más 3 me tiene que dar el voltaje de la batería. Vamos a ver. S más 7.7 más 5.755 igual. Me da 25.05. 0.25, perdón. 25.025 volts. ¿Por qué la diferencia? Por los redondeos, aquí redondeé. ¿Sí? Aquí era mucho más grande todavía. Y esos redondeos son los que en cierta forma nos difieren un poquito. Aquí se pasó, a veces falta. Sale 24.9 y no hay bronca. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún problema. Y ya no hay más que calcularle. No conocía nada más conocía yo las resistencias y el valor de la fuente. Ya me dieron la corriente
Ya la calculamos, aquí es la misma, 0.385, ya conocemos la corriente y calculamos su voltaje. Lo mismo aquí, corriente y voltaje también lo calculamos. Aquí está. Corriente y voltaje también lo calculamos, que es este. Y la suma nos debe dar el voltaje total. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Vamos a ver si es cierto, ya tienen su tarea ahí en la plataforma. Bueno. Hay otro término que se usa en circuitos eléctricos, que es la potencia. La potencia eléctrica. Por ejemplo, ya ven que dependiendo de la potencia de los focos, les da más luminosidad o menos luminosidad. Eso se calcula muy fácil también. La potencia eléctrica es igual a el voltaje por la corriente. Y la potencia está dada en watts. Por ejemplo, yo ahorita con la tecnología LED, en la calle compré foquitos que consumen 7 watts. Es una cantidad mínima de potencia. Eso equivale, si son 3 focos, son tres focos los que tengo en la marquesina, son 7 por 3, son 21. 21. Me consumen menos corriente que cuando tenía los foquitos que daban 25 watts, que daban muy poquita luz. ¿Sí? Entonces sí, la tecnología nos está haciendo ahorrar energía. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular esta resistencia, la potencia de esa resistencia. Puede ser de cualquiera. Entonces, tengo la potencia ahí, sería igual al voltaje. ¿Qué voltaje tengo? El voltaje 1 es 5.75. 5.775 por la corriente. La corriente es la misma de todos, es esta. 0.385. Igual. Entonces, sería 5.775 por 0.385. Igual. 2.22. 2.22 watts. Y se escribe nada más con una sola letra. Así cuando ustedes, cuando alguien compra un aparato eléctrico, lo que se tiene que fijar es en el consumo, porque ellos especifican los fabricantes de los aparatos con una diagonal, le ponen un H. Watts por hora. Aquí lo que tendríamos que hacer es multiplicarlo por 60. No, perdón. Esa sería la potencia consumida por segundo. Se ve que multiplicarlo por 3600 sería el consumo watt hora. Pero sí es cuestión de los fabricantes de aparatos eléctricos. No sé si tengan alguna duda. Entonces, si yo quisiera comprar una resistencia para este circuito, pido una resistencia de 15 kiloohms con una potencia de 2.22 watts.
Porque si le ponen una chiquitita, se va a quemar luego. No va a aguantar. Luego se quema. Lo primero que les pasa a las resistencias, que se calientan y se ponen cafés. Entonces, todo tiene que ser acorde a la potencia que van a disipar. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes pusieran en serie pilas de esas, de las gordas que quieren de la tipo D, son 6, son 12 entre 1.50. 12 entre 1.5, ¿no queda? Son aquí, son... aquí, y pues aún no, son 8. 8 por 5, 40, por 40 son 0, 4. Si conecto 8 pilas en serie, una enseguida de la otra, así, y la otra de las tipo D, y lo conecto a los cables de la batería, quito la batería y conecto eso, el voltaje es el mismo, son 12 volts, pero no están preparadas las pilas para soportar el jalón de corriente que requiere el motor de arranque. Entonces, nunca va a encender el coche. En cambio, la batería está preparada para eso, para recibir el jalón de corriente bastante considerable para que el coche arranque. Entonces, todo tiene que ser diseñado de acuerdo al trabajo que van a realizar. Por eso, entonces, cuando yo pido una batería, perdón, una resistencia, tengo que fijarme en su potencia que disipa. Aquí tendría que comprar una, no hay de 2.22, pero debe haber de 3 o debe haber de 5 watts. Entonces ya compro una resistencia con una potencia arriba de lo que necesito. Si la compro en el límite de lo que necesito, seguramente que me va a durar muy poco. Entonces hay que comprar que nos dure un poquito más. ¿Ok? Bueno. Vamos a resolver otro circuito. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Estoy pensando cómo hacerles, aunque sean prácticas en video, porque pues en primer lugar no les voy a pedir que compren un multímetro. Aunque sea que yo lo arme y más o menos vayamos platicando el video aquí, en Zoom. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a poner una fuente de 20 volts. Bueno, entonces circula la corriente en este sentido, la corriente total. ¿Ok? Las resistencias que sean de 500, de 600, de 700, todos son ohms. 800 y 1 kilo. ¿Sí? Bueno, entonces,
Primero, resistencia total. Resistencia total es igual a 1000, 1800, 2500, 3100, 3600. 3.6 kiloohms. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, ahora ya conocemos la resistencia total. Vamos a calcular la corriente total. Conocemos el voltaje total, conocemos la resistencia total, yo puedo calcular la corriente total. La corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. La corriente total será igual a voltaje total son 20, 3.6 por 10 a la 3. Igual 20 entre 3.6. 20 entre 3.6 igual. Me da 5.56. Ya redondeado. Sí. Es 5.56. Este sube con 10 a la menos 3, por lo tanto es miliamperes. ¿Ok? Pues ya tengo la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4, la corriente 5. ¿Ok? Entonces, Sí. vamos a calcular voltaje 1. No le puse, pero vamos a poner aquí R1. R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces, voltaje 1 es igual a corriente 1 por resistencia 1. Y la corriente es la misma. 5.56 por 10 a la menos 3 por R1, que es 500 por 500. Igual. 5.56 por 500. 5.56 por 500 igual. Me da 2780. Es igual, aquí lo voy a poner, igual a 2780 por 10 a la menos 3. Entonces, me va a quedar igual a, el punto decimal hasta aquí, voy a recorrer los 3 lugares hacia la izquierda, entonces me quedaría 2.78 voltios. Luego V2 es igual a I2 por R2. I2 es la misma, 5.56 por 10 a la menos 3 por esta, son 600. Son 3.336. 3.333. 36. 3.336 por 10 a la menos 3. Otra vez, entonces quedaría igual a 3.336. ¿Ok? Y voltaje 3 y 3, sí, 3 por R3 igual a 5.500, perdón, 5.56 por 10 a la menos 3 por 700. ¿Es igual a cuánto? 3.892. 3.892 por 10 a la menos 3 es igual a 3.892, vamos a ver así, voltios.
Luego B4 es igual a E4 por R4, igual a 5.56 por 10 a la menos 3 por R4, que son 800. 4.448. 4.438. 48. 48. Por 10 a la menos 3. Nos quedaría igual a 4.448 volts. Y B5, tuve que aquí porque no creía. B5 es igual a I5 por R5, igual a 5.56 por 10 a la menos 3 por 1 por 1 por 10 a la 3. Pues este es igual a este con 5.56. 56 por 1 da 5.56 volts. Y ahora sumaríamos todos. Esto lo hacemos en la calculadora. Es 2.78 más 336 más 3.892. 15.568. 4.408 más 5.56. 20.016, ¿no? Sí, eso. Me faltó el 4.448. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4 más voltaje 5 es igual a 20.016. 20.016 volts, que es lo mismo. Por redondeos y lo que ustedes quieran, por eso nos salió un poco diferente, pero es exactamente lo mismo. ¿Vale? Ok, pues ya se acabó el tiempo. Nos estamos viendo. Cuídense. Está fuerte la situación ahorita. Sean prudentes, no anden en bola, no salgan con los amigos. ¿Sí? Pórtense bien con las novias, no les anden besuqueando porque está peligroso ahorita. Bueno, bonito día, chicos.